Me llamo Valeria Cruz. Tengo 27 años. El fin de semana pasado manejé casi 5 horas hasta la casa de mi padre para una cena a la que en el fondo no quería ir. Estuve a punto de dar la vuelta 2 veces, una en una gasolinera, otra en un semáforo que tardó demasiado en cambiar, como si me estuviera dando una opción. No la tomé. Nunca lo hago. Entré con mi bolso aún colgado del hombro y antes de poder cerrar la puerta, mi padre me puso un montón de platos en las manos y dijo: «Asegúrate de que todo se vea perfecto. La novia de Daniel viene. No nos hagas quedar mal». Ni siquiera me miró. Ni una sola vez. Y ese fue el momento en el que debí entender que esa noche no se trataba de familia. Se trataba de una actuación. Siempre lo es en esa casa. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque aprendí hace mucho que discutir ahí es como hablarle a una habitación cerrada. Nadie te escucha, o peor, te escuchan y deciden que no importa. Entonces la puerta se abrió, y en el momento en que ella entró, todo cambió. No de forma dramática, no ruidosa, solo lo suficiente para que lo sintiera en el pecho, como si algo invisible se hubiera movido del lugar. Pero antes de contarte lo que pasó después, necesitas entender algo. Yo no siempre me sentí invisible. No nací así. Eso se fue construyendo, poco a poco, con años de ser ignorada, interrumpida, reemplazada. 3 días antes de esa cena, yo estaba sentada en el suelo de una sala de terapia, tratando de ayudar a un niño pequeño a sostener una cuchara por primera vez. Sus manos temblaban. Su cara estaba llena de frustración. Se le caía una y otra vez, y cada vez que pasaba me miraba como esperando que yo me rindiera con él. Pero no lo hice, nunca lo hago. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, la levantó, solo un poco, no perfecto, no firme, pero suficiente. Y se rió, una risa pura, imparable, como si hubiera conquistado algo que nadie más podía ver. Y yo sonreí como si fuera la mayor victoria del mundo, porque para mí lo era. Eso es lo que hago. Ayudo a las personas a reconstruir partes de sí mismas que creían perdidas para siempre. Fuerza, movimiento, confianza, dignidad. Me quedo más tiempo del que debería. Escucho más de lo que me corresponde. Me importa de una forma que no aparece en ningún informe. Pero nada de eso existe en la versión que mi padre tiene de mí. Para él, solo soy alguien que ayuda en una clínica. Solo, una palabra, y todo lo que soy desaparece. Cuando me llamó esa semana, no me preguntó cómo estaba, no preguntó por mi trabajo, no preguntó nada importante. Solo dijo: «Tienes que venir, esto es importante». Y fui. No por él, nunca por él, por mi madre. Porque la última vez que tomé su mano, cuando ya no tenía fuerzas ni para sostenerla bien, me dijo algo que no he podido soltar desde entonces: «No dejes que esta familia se rompa». No entendí en ese momento lo que eso me iba a costar, porque a veces mantener algo unido solo significa que tú eres la única que se está rompiendo en silencio. Cuando llegué a la casa, no se sentía como hogar, se sentía como un lugar que ya había seguido adelante sin mí. Mi habitación ya no era mía, las cosas de mi madre desaparecidas, guardadas como si nunca hubieran importado, como si ella nunca hubiera importado. Me quedé ahí unos segundos más de lo necesario, mirando un espacio que antes tenía recuerdos y entendiendo algo que llevaba años evitando. Esta casa no me extrañaba cuando no estaba, solo me necesitaba cuando era útil. La cena empezó como siempre. Mi hermano Daniel, sentado junto a mi padre, riendo, contando historias que ya he escuchado 1000 veces, siendo visto, siendo elegido, y yo, moviéndome entre la cocina y la mesa, sirviendo platos, llenando vasos, existiendo lo justo para que todo funcionara. En algún momento, alguien preguntó a qué me dedicaba, una pregunta simple, normal, de las que deberían tener una respuesta sencilla, pero antes de que pudiera hablar, mi padre respondió por mí: «Ella solo ayuda en una clínica». Solo, otra vez.
Y algo dentro de mí no se rompió esta vez, solo se quedó en silencio, como si estuviera cansado de reaccionar. Entonces ella entró, la novia de Daniel, elegante, tranquila, observadora de una forma que hacía sentir que nada se le escapaba. Saludó a todos con educación, sonrió en los momentos correctos y luego sus ojos llegaron a mí y se quedó quieta, no confundida, no incómoda, reconociendo. Ahí fue cuando lo sentí otra vez, ese cambio, más fuerte ahora, como si la verdad acabara de entrar en la habitación sin pedir permiso. La cena continuó, pero nada se sentía igual. Apenas tocó la comida. Me miraba constantemente, como intentando conectar algo en su mente. Y entonces volvió a preguntar, ¿a qué te dedicas exactamente? Mi padre suspiró levemente, ya molesto. Ya te dije, ella solo ayuda. Pero esta vez no lo dejó terminar. Me miró directamente. Y por primera vez esa noche, alguien esperó. De verdad esperó mi respuesta. Y algo en mí dudó. No porque no supiera qué decir, sino porque no estaba acostumbrada a que me preguntaran. Trabajo en rehabilitación, dije en voz baja. Su expresión cambió al instante, más suave, más segura. Y luego miró a Daniel. Nunca me dijiste que tu hermana trabaja ahí. Él se movió incómodo. Bueno, lo mencioné. No, dijo ella con calma. No lo hiciste. Silencio. De ese que te hace escuchar hasta tu propia respiración. Entonces tomó aire, como si hubiera estado conteniendo algo desde que entró. Creo que todos aquí deberían saber algo. Mi padre se enderezó, listo para intervenir, para controlar la conversación como siempre, pero esta vez no pudo. Alguien en ese hospital cambió la vida de mi familia, dijo. Nadie se movió. Ayudó a alguien que creíamos que nunca volvería a caminar a dar su primer paso. Mi corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, por reconocimiento. Se quedó cuando no tenía que hacerlo. Estuvo cuando todos los demás ya no sabían cómo seguir teniendo esperanza. Mis dedos se tensaron sobre la mesa. No solo hizo su trabajo, nos sostuvo cuando más lo necesitábamos. Y entonces me miró, directamente. Esa persona es ella. El silencio que siguió no estaba vacío, era pesado, real. Mi padre no interrumpió, mi hermano no apartó la mirada, porque esta vez la verdad no venía de mí, venía de alguien a quien no podían ignorar. Ustedes dicen que solo ayuda, dijo suavemente, pero yo la vi reconstruir una vida pieza por pieza. Su voz tembló un poco. Y ustedes están aquí, como si no importara. Algo se rompió en ese momento, no con ruido, no de forma dramática, solo lo suficiente para que por fin pudiera verlo todo con claridad. Este nunca fue mi lugar, nunca lo fue. Yo me estaba haciendo pequeña por personas que nunca pensaron verme, y en el momento en que alguien más lo hizo, todo cambió. Mi padre aclaró la garganta, intentando recuperar el control. Bueno, eso es muy amable, pero no es amabilidad, dijo ella, es la verdad. Y luego dijo algo que no voy a olvidar nunca. Deberían estar orgullosos de ella. Palabras simples, pero pesaron más que cualquier otra cosa esa noche, porque no eran para mí, eran para él, y por primera vez en mi vida no tuvo nada que decir. Miré alrededor de la mesa, a las personas a las que pasé años intentando demostrarles algo, aprobación, reconocimiento, amor, y entendí algo que se sintió pesado, pero también liberador. Ya no lo necesitaba. Me levanté despacio, sin enojo, sin escena, solo claridad. Debería irme, dije. Nadie me detuvo, ni siquiera él, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando salí de esa casa, no me sentí rota, no me sentí enojada, sentí algo que no había sentido en años, libertad, porque a veces lo más fuerte que puedes hacer no es demostrar tu valor, es dejar de intentar pertenecer a un lugar donde nunca te supieron valorar.